Para entender todo lo que pasa en el mundo, ingresá a resumendelsur.com o buscanos en Spotify como Resumen del Sur. 11 de la mañana, 13 minutos, dijimos, lo tenemos a nuestro amigo Gabriel Merino, que siempre que viene a Mar del Plata se hace una escapadita y viene aquí a los estudios de 023 Radio para conversar un rato. ¿Cómo estás, Gaby? Bien, Augusto, un gustazo como siempre estar acá. ¿Todo bien? ¿Ayer estuviste con actividad? Sí, el último del año, gateando, llegamos a un seminario en la Facultad de Económicas. ¿Ya estuviste este año? ¿Estuviste en Ecuador? Aparte, me acuerdo de hablar con Gaby, estaba en un seminario en Ecuador, en el medio de las protestas. Medio, sí. Aparte, digamos, de esa jornada tipo workshop, porque especialistas de distintas partes de Latinoamérica y del mundo, hablando sobre determinantes de la desigualdad en América Latina. Claro. Y por otro lado, las calles estallando en Ecuador, Claro. por los determinantes de la desigualdad. Sí. Así que era como un laboratorio social. Interesante. Ahí en vivo y en directo. Estuviste en Cuba, en Perú, ¿no? En Cuba, en Perú, sí. Qué bárbaro. Bueno, un buen año. Pasé por Chile poquito, pero pasé. Ojo de cada lugar. Sí. Claro. Me acusan algunos. Encima, el año pasado estuve, cuando llegué a España, a Madrid, a la hora que llegué destituyeron a Rajoy. Claro. O sea que... sí, es como que... ¿Puedes ir a Brasil? Varios me están juntando moneda por moneda para pagar el pasaje. ¿De libros cómo estás? Y bien, bueno, por ahora sacamos el libro sobre geopolítica y economía mundial, el ascenso de China, la era Trump y América Latina. Está teniendo mucha repercusión, creo que vino bien el material, Sí. Era necesario. Y bueno, mirá, me olvidé, ahora después les alcanzo uno porque estoy cerca de acá. Te los tengo en el auto, así que les alcanzo uno. Vamos a ver si... Bueno, ya hicimos una presentación acá en Mar del Plata a fines de noviembre, antes de irme a Perú. Pero bueno, surgieron para hacer más presentaciones porque engancha mucho. ¿Cómo repetí el nombre? Se llama Geopolítica y Economía Mundial, el ascenso de China, la era Trump y América Latina. Y bueno, y tomando ese título del libro y la temática, me parece que es interesante analizar cómo ante un nuevo gobierno en Argentina, ¿no? ¿Cuál es la región, cuál es el contexto que va a tener que asumir el actual gobierno? Todavía nos queda la retórica del presidente que todavía no asumió, pero ya asumió y asume en un contexto regional bastante complejo. ¿Cómo la ves? Sí, bueno, justo yo escribía también para una revista 2050 un artículo que se llama América Latina en disputa, la nueva hora de los pueblos, si me preguntas, donde, a ver, lo que yo quería poner fundamentalmente una de las cosas a discutir en ese artículo es si estamos en un nuevo 1973, con una Argentina rodeada. Sí. 73 había sido el golpe en Chile, golpe en Uruguay. En ese contexto asume, ¿no?, Cámpora o se recupera la democracia. Brasil está en dictadura. Stroessner en Paraguay venía del 54, bueno, con un gobierno autoritario y alineado a Washington. Y Bolivia se había producido el golpe del 71. Es decir, estaba rodeado y con muy poco margen de acción. Entonces yo lo que digo es, institucionalmente puede dar esa sensación, pero si en ese momento uno venía en plena inicio de la ola neoliberal, ola de la retomada de la hegemonía norteamericana en la región, en plena ola de ascenso de las derechas y un nuevo momento histórico, incluso se cerraba gran parte del ciclo histórico anterior, se cerraba, qué sé yo, en la Iglesia Católica del Vaticano, el Concilio Vaticano II, y toda esa apertura por izquierda que se había hecho, y todas esas reformas y transformaciones. Claro, había todo eso. Ahora nosotros estamos en otro momento histórico. Yo creo que si bien a nivel institucional uno puede ver, bueno, varios gobiernos que en la región estarían de espaldas a la política que quiere llevar adelante Alberto Fernández, primero, Chile justamente se está poniendo en cuestión ese modelo que viene funcionando desde el 73 con matices democráticos, ¿no? Después. Entonces, pero se está poniendo en cuestión. O sea, está reventando, hay una crisis orgánica y estructural, el proyecto de neoliberalismo periférico más exitoso del continente. Si estalla Chile, quiere decir que todo lo otro
va a andar mal. México se dio vuelta también después de 30 años de neoliberalismo, de NAFTA, ¿no? El Tratado de Libre Comercio del Atlántico Norte, se dio vuelta en plena, o después de una hegemonía muy importante neoliberal y alineamiento con Estados Unidos. Surge una nueva izquierda y sectores populares en Colombia que ganaron en varias elecciones regionales colombianas. En Ecuador, que fue donde yo estuve, cuando Lenín Moreno intenta hacer un giro neoliberal, el acuerdo con el FMI, un ajuste muy importante, pero sobre todo esos ajustes que transfieren ingresos de los más pobres a los más ricos, porque en realidad ese es el tema cuando discutís ajustes, o sea, ¿quién ajusta? Bueno, se le prendió fuego a Ecuador, e intentó reprimir, se prendió más fuego. Un golpe en Bolivia que creo que yo, para cerrar como una primera idea, cuando la región estaba produciendo un giro a la izquierda, se produce un golpe en Bolivia. Se estaba produciendo un giro, me refiero por lo de México, por lo de Argentina, por lo de Chile y por lo de Ecuador, que... No sé si corresponde agregarlo, nosotros cuando lo analizamos lo agregamos, pero en ese momento también liberaron a Lula. Bueno, ahí está, me estaba olvidando de la liberación de Lula. Fue como un movimiento, ¿sí?, de las derechas para reacomodarse. Sí. Y como que lo de Bolivia fue como... Y emerge dentro de esa reacción de derecha frente a una posibilidad de un nuevo giro a la izquierda de la región, emerge una nueva forma de derecha, que ya lo tenías en parte con Bolsonaro y en algunas expresiones, que es la reacción conservadora. Es una derecha que empieza a movilizar a la calle, que es antiliberal y que es antirrepublicana, que no le importa el Estado de Derecho ni ciertas cuestiones básicas del republicanismo, que ya con Bolsonaro uno lo veía, pero con Camacho, con Áñez, en Bolivia se ven mucho más fuertes, ¿no? Entonces, me parece que ese es el cambio cualitativo de la etapa. Es una región en disputa, una región donde se estaba produciendo un giro a la izquierda y un giro a la izquierda, un giro nacional popular, para decirlo con mejores términos, y se produjo nuevamente una reacción ahí conservadora importante, y donde el cambio cualitativo es que esta reacción conservadora tiene cada vez mayores matices y rasgos antidemocráticos, antirrepublicanos y antiliberales. Ahora, Gaby, en ese sentido, la última vez que viniste, me acuerdo que una de las preguntas que te hicimos era si vos veías que había posibilidad de una hegemonía neoliberal, ¿no? Y una de las cosas que dijiste es, no hay condiciones para una hegemonía neoliberal porque el neoliberalismo está generando niveles de descomposición social que se expresaron después en las calles, en los diferentes hechos. Ahora también, me parece que entendiendo ese planteo y viendo que en el caso, especialmente en el caso de Chile y de Colombia, ¿no?, que son países que han sido muy aliados de los Estados Unidos, obedientes a los organismos multilaterales y demás, que están viendo como un movimiento por abajo interesante que tal vez pueda terminar modificando el sistema político. Ahora, no hay que descartar una salida autoritaria de esas protestas, ¿no? Digamos, porque lo que hemos visto es, inclusive con Ecuador también, presidentes que se sostienen en las Fuerzas Armadas y reprimen. Ayer vimos de vuelta imágenes en Chile terribles de los carabineros, que además mandó 1000 carabineros Piñera a reprimir. Digo, la desconfianza que hay de la gente con el sistema político tal vez también pueda terminar canalizándolo una figura autoritaria. Le sumo a Augusto una pregunta, es si esta vía autoritaria o esta derecha reaccionaria, conservadora, como la conceptualizas, tiene capacidad hegemónica. Si es solamente una reacción, ¿sí?, de un proceso en descomposición, o tiene capacidad hegemónica. Sí, muy buena pregunta. Yo creo que, mira, a ver, esto que se produce, cuando hay una crisis de hegemonía, si justamente se pone en crisis el consenso no solo el sentido, no es que la gente tiene que consensuar en la calle algo. El consenso quiere decir que no se levante contra eso, que no vaya contra un sistema político establecido. Hoy ese consenso se está diluyendo. La crisis de hegemonía son crisis político-institucionales donde, por lo tanto, empieza a aparecer cada vez más claramente la última ratio del Estado, que es la fuerza. Dicho por Weber, ¿no? El monopolio de la violencia legítima. Pero cuando esa legitimidad se pone en duda, es el monopolio de la violencia. Solamente la violencia. O la fórmula gramsciana, ¿no? Coerción más consenso. Consenso. Entonces, bueno, se empiezan a desnudar y develar contradicciones fundamentales del sistema. Por lo tanto,
lo que empieza a aparecer es cada vez más la utilización de la fuerza para mantener lo que ya el consenso no puede sostener el sistema político. Insisto, es consenso no meramente en el plano ideológico, sino que algo funcione y de alguna manera nadie se levante contra eso que funciona. Que se repartan bienes materiales y simbólicos. Claro, y que más o menos nadie lo ponga en cuestión de forma orgánica eso. Claro. Ahora, eso está así, ¿no? Esa reacción conservadora, que es una parte de la derecha, una parte del establishment, una parte, no es la totalidad, pero es una parte importante, no tiene ninguna capacidad hegemónica, porque es, en todo caso, la reacción es justamente eso, reacción, ir contra lo otro. Es fundamentalmente, se construye a partir de tratar de negar, o frenar al otro, frenar los movimientos populares, frenar la izquierda, lo que amenaza la civilización cristiana occidental, es decir, el otro que es interno y que es mi enemigo que tengo que vencer. Vuelve la teoría esta del enemigo interno, muy común de las dictaduras. Lo que sí se produce es un punto de bifurcación, entonces. O sea, o vas a giros nacionales populares que consoliden otra vía de desarrollo, y cuando hablo de nacional popular lo hago en el sentido muy amplio. Sí. En nuestra historia, digo, tomando el irigoyenismo, lo que aportó ahí sectores del socialismo en programas de trabajadores, y después sintetizó el peronismo, cosas nacional populares, donde se expresa una idea de reivindicación de lo nacional, de la autonomía nacional, de defensa de los recursos nacionales, etcétera, asentado en clases populares. Entonces que se expresa en mecanismo distributivo o de mayor o menor transformación estructural. Pero digo, o se consolida una nación popular, o la otra opción es estas vías autoritarias que se recrudecen. Es como ese punto de bifurcación que en parte estuvo en los 70, pero yo creo que ahora estamos en el momento inverso de los 70. Bueno, nosotros desde el 2001 en Argentina, pero desde 1999 en la región, acompañando una situación mundial, empieza una transición histórica. Justamente, y esa transición se caracteriza por rechazo al programa neoliberal, sobre todo el neoliberalismo periférico, que es lo que nos toca a la región, o sea, que es ajuste trabajadores, mercantilización y privatización de la educación, de la salud, pero además pérdida de todas las capacidades nacionales, en ciencia y técnica, en Fuerzas Armadas, ¿no? En control de los recursos naturales, claro. Es neoliberalismo periférico, que es el peor de los mundos, ¿no? Y alineamiento a Washington. Fíjense que claramente lo que empieza a ser cuestionado a partir de 1999, empieza con el ascenso de Chávez en Venezuela, después 2002 Brasil-Argentina, bueno, y así continúa. Eso es parte de una situación de transición histórica mundial, de declive estructural de Occidente, del capitalismo financiero global neoliberal. Es parte de un declive. Es más, lo que emerge de Asia-Pacífico, que lo que compite, emerge porque no hace neoliberalismo. O sea, si hay algo claro en los modelos de Asia-Pacífico, tanto el japonés, como el chino, como el surcoreano... Incluso como el coreano, claro que es anterior. No hacen neoliberalismo ellos. Podemos hablar de otra cosa, podemos decir, bueno, los derechos de trabajadores, podemos discutir, pero si algo que no hacen, porque es tremendamente intervencionista y del Estado, dirigista... Es decir, Guillermo Moreno de Heidi, al lado del dirigismo de coreano, por ejemplo. Claro. O sea, no quiere decir que sea correcta la política de Guillermo Moreno, pero digo, a ese nivel de intervencionismo... El otro día nos reíamos y nos preguntábamos en Twitter cuánto tuvo Parque el cepo al dólar. Debe haber tenido 35 años. Tal cual. O sea, no... pero bueno, pero volviendo a la región, creo que, como decías vos, Augusto, digamos, están estas dos salidas. O más una salida autoritaria, de ruptura republicana, de ruptura con consensos liberales, de ruptura con Estado de Derecho, o forzar al límite ese Estado de Derecho, lawfare, etc. O una posibilidad de que se fortalezcan las fuerzas nacionales populares y en esta transición histórica vuelvan a armar un bloque acá con más autonomía, más distribución de la riqueza, más desarrollo. Ahora yo te pregunto, en esa disyuntiva que tenemos, hay una vía autoritaria, pareciera haber una vía nacional popular, más democrática, etcétera. ¿Qué tiene de importante en esta disyuntiva? Sobre todo el ascenso de China, el poder de China, el ejemplo de China, digo, para que se popularicen de alguna manera vías autoritarias en Occidente. Digo, ¿cómo hacemos para competir con China, que es una vía autoritaria? Eso, ¿cómo
tiene impacto, cómo se refleja en la política de Occidente. Claro. Sí, a ver, el modelo chino, uno puede decir que es una vía autoritaria, pero no desde Occidente, o sea, no desde la cultura occidental, porque China es otra cosa. A ver, ya estructuralmente, es un modelo de desarrollo híbrido, que Sí. combina modos de producción. El asiático reconvertido, el capitalista, el comunitario. Un ejemplo de esto. Sigue habiendo propiedad colectiva de la tierra. La mayor empleadora de China son empresas de aldeas y comunidades. Son empresas, digamos, están en los territorios, son de aldeas y de comunidades de pueblos. El ejército es el principal accionista empresarial. Claro, porque son de las empresas estratégicas de Estado, Claro, que manejan los medios de producción estratégicos. Después hay algo de capitalismo, pero las transnacionales están recontra condicionadas ahí a transferencia tecnológica, a la imposibilidad de remitir utilidades. Entonces, hay un modelo de desarrollo ahí que tiene cosas en común con otros de Asia Pacífico y tiene cosas particulares de China y de su revolución socialista y combina un poco todo, que se convierte como un nuevo paradigma de desarrollo. O sea, claro. lo que crece es eso. Lo que crece es eso. Y eso pone en cuestión al modelo occidental que hace 40 años que está con problemas de crecimiento. Y más en la periferia. Entonces dice, bueno, si hay algo que es propio de las crisis de hegemonía, que el modelo de crecimiento de los viejos hegemones, de los pueblos dominantes, deja de ser un modelo a seguir. Y de los actores que emergen empieza a ser el nuevo modelo a seguir. Entonces, bueno, un poco se está poniendo eso sobre la mesa. Ahora, por otro lado, China expresa una cuestión estructural de una insubordinación de semiperiferias que quieren ser centro. O que no quieren resignarse al lugar de semiperiferias, con un PIB per cápita bajo, algo de industria, pero muy en condiciones de bajo salario, bajo derechos laborales, bajo desarrollo, sin tecnología. ¿Sí? A lo México. ¿Vos tenés industria? Sí, tenés industria, pero Maquiladoras. maquiladoras. Y un obrero automotriz gana $2.30 la hora. Mientras en Estados Unidos gana 19 o 17, depende. Entonces, China se insubordina ante eso. Ahora vos fíjate, para pensar en la región, a pesar de que Bolsonaro dijo somos anti-China, Brasil, de alguna manera, es esa semiperiferia que no le queda más que o ir hacia una involución periférica muy importante, atándose a una potencia en declive como Estados Unidos, y eso implica mucho retroceso. Y es lo que estamos viendo desde Brasil de 2016, 2015 para acá, 2016, porque empieza un poco antes, cuando arranca el segundo gobierno de Dilma, el ajuste y el declive. O hacer un proceso de insubordinación y comportarse como BRICS. Y entonces no es raro que en el bolsonarismo, por así decirlo, estén esta tensión, sí, incluso en la derecha, porque Hamilton Murao se comporta más como una versión autoritaria y por derecha, pero del BRIC y de la insubordinación de las semiperiferias. Sí, con una mirada más, más de soberanía, ¿no? Más soberanista. Digamos, lo hemos hablado de esto. Hamilton Murao fue recibido por Xi Jinping, vino a la asunción de Alberto Fernández, pero también el propio Bolsonaro, ordenado por los actores económicos y políticos de la coalición, digamos, termina aceptando que no puede ser anti-China y bueno, claro. Y hay lo que, por lo menos lo que se ve ahora es que en esa tensión trata de hacer equilibrio y no se sabe hacia dónde va a terminar. En algún momento va a tener que terminar hacia algún lugar. Y Mourão es más una continuación de la política del PT por otros medios que Bolsonaro. Claro, en su formato de derecha quizás, claro. Es un nacionalismo no popular. ¿Qué te parece? Pero si tiene matices nacionalistas, quizás no es el nacionalismo de los años 70, claro. Pero sí. De hecho, Lula estando preso y ahora, no se cansa de tirarle algunos centros a los militares. Sí. Está todo el tiempo tirando puente con los militares diciendo, de hecho, que quiere juntarse, quiere charlar con los militares. Evidentemente, él también ve un posible quiebre ahí o una fisura. Sí, Lula fue uno de los que, aparte, expandió fuertemente el complejo industrial militar de Brasil, en competencia con el Pentágono, por eso también las alertas. Y promovió acuerdos con empresas rusas y sudafricanas, puso los pelos de punta a Washington con empresas rusas y sudafricanas para producir armamento en Brasil, para producir misiles, helicópteros. Desarrolló todo el plan de submarino nuclear con tecnología francesa.
un almirante, que ahora no recuerdo el nombre, fue el padre del plan nuclear brasilero, y desde los 80, pero con Lula se fortaleció tremendamente. Lula pidió un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, algo Claro. que los militares vienen pidiendo hace 50 años. Claro, entonces, y bueno, y lo de Hamilton Mourão yo lo vengo señalándose bastante, incluso desde que asumió Bolsonaro, que uno observaba estas diferencias entre el Grupo Brasil de los militares y el bolsonarismo con Guedes y Araujo. Guedes, digo, el ministro de Economía, y Araujo el canciller, o Araújo, ¿no? Sería. Pero ves claramente, unos son bien neoliberales y periféricos, el alineamiento de Washington. Y pro-israelíes. Y pro-israelíes, claro. Bueno, pero fíjate, ellos querían trasladar la embajada de Jerusalén a Tel Aviv, de Tel Aviv a Jerusalén, de Brasil, de alguna manera copiando a Trump, y Hamilton Mourão le dijo no. ¿No? Porque pierde todo el mercado de exportación de carne a los países árabes. Claro. Quisieron ir a intervenir en Venezuela el plan Bolton, que Bolsonaro se había comprometido como que avanzar ahí. Ahora le dijo, ni loco, me ensucio. Renunció Bolton. Claro, renunció Bolton. Bueno, esto que señalaban ustedes, bueno, peleamos con China, Mourão fue 5 días, como si fuera el presidente verdadero de Brasil. Y otra cuestión fundamental y sensible para nosotros, que es, querían tirar el Mercosur por la ventana, Bolsonaro, y Mourão dijo, no, el Mercosur es fundamental. Hay una muy buena entrevista pseudo secreta que hace Falak, el editor de ámbito financiero, a militares de este grupo de Brasilia, y ellos ya lo decían en ese momento, y esta entrevista es previa a la elección. Para Letra P, Sí. La entrevista se publicó en Letra P, la comentamos. Es muy buena. Dice, nosotros queremos Mercosur, porque ellos entienden que ese Mercosur y el liderazgo en Sudamérica es fundamental para este poder nacional de Brasil. Y de hecho... es un subimperialismo Brasil. Claro. Entonces esa es su periferia, hay que contenerla. Y claro, y hay que circular bien, y hay que estar... Y de hecho, no es casualidad que Mourão haya venido a la Asunción de Alberto. Y uno ve la gestualidad, que es una forma de transmitir, ¿no? Política, visión. Un abrazo, una vez que se quedaron charlando, o como tramitamos, buena onda. Porque creo que ahí hay una construcción estratégica que el Mercosur es fundamental. Bueno, ahí en ese punto, porque ahí volvemos acá, ¿no? Si finalmente Bolsonaro no rompe el Mercosur, ¿no? O no se va del Mercosur como amenazó 1000 veces, ¿qué va a tener que ceder Alberto Fernández para que siga siendo el Mercosur ese lugar común en donde se pueda reforzar la relación con Brasil, que creo que el último año fue de 28, según un dato de Cancillería brasileña, de 28.000 millones, creo que fue los últimos datos comerciales, como diciendo, bueno, hay una relación comercial que sigue siendo importante. ¿Qué va a tener que ceder Alberto Fernández? ¿Qué va a tener que aceptar para que el Mercosur no se transforme en una zona de libre comercio como quiere Guedes y Bolsonaro, pero tampoco va a ser el proteccionismo que tal vez el peronismo pretende de la experiencia de la vieja camada progresista, digamos, ¿no? Claro. Entonces ahí va a tener que ceder algunas cosas. Sí, creo que lo primero que le va a reclamar Brasil y este núcleo para mantener el Mercosur es la posibilidad de sí establecer acuerdo de libre comercio como Mercosur, y que Argentina acompañe acuerdo de libre comercio. Que tenés varios pendientes ahí. Corea del Sur es uno, ¿no? Singapur creo que es otro. Unión Europea, que quedó en el aire. La posibilidad de avanzar algo con China en ese sentido, aunque está muy, muy verde eso, pero Uruguay lo viene proponiendo, sosteniendo. En enero de 2018, después de la cumbre de CELAC, y después hubo una reunión también en Montevideo de negocios chinos para la región, y ahí Uruguay viene sosteniendo. Sí, creo que este sector nacionalista de Brasil, o pseudo nacionalista, o más nacionalista, como lo quieran llamar, es más liberal en lo económico, es más liberal. Sí. No es, por eso digo, no es el viejo desarrollismo nacionalista autoritario brasilero. Es más liberal, y creo que eso va a ser el pedido fundamental. Ahora, también Brasil sabe que industria con algo de complejidad le vende a la región, al Mercosur y algo más, porque es socio principal comercial con China, pero porque vende productos primarios, una relación bien centro-periferia. Vende dependencia, le vende soja, hierro, soja cruda aparte, sin nada, hierro y alguna cosa más.
Después le vende a Estados Unidos, pero commodities industriales. Por eso un sector de la burguesía paulista está como apoyó mucho al bolsonarismo también y este acercamiento con Estados Unidos, porque son los que venden acero y aluminio, o sea, commodities industriales de bajo valor agregado a Estados Unidos. Incluso Embraer ya ni siquiera es brasilera, ya está vendida a Boeing. Bueno, ahí en la negociación fue, que justo iba a señalar, entregame Embraer, que la compra Boeing, fue el acuerdo. Embraer, recordemos, la tercera fábrica de aviones del mundo, era la joya de ingeniería brasilera. Y Boeing, la gran empresa norteamericana de aviones, pero también contratista del Pentágono. Y a cambio de entregarme Embraer, que es lo que firma Bolsonaro, yo te abro otra vez el mercado de acero y aluminio. Incluso salieron un montón de notas y artículos en la prensa brasilera que aceptaban como este compromiso, como este toma y daca. Claro, proceso de periferialización. O sea, vos le entregas la joya de ingeniería de mayor valor agregado de Brasil a cambio de commodities industriales. Reprimarización, la full. Ahora, ¿qué pasó con este acuerdo? Ahora Trump lo volvió a poner en cuestión. Porque cuando vieron que ahora dijo que le iba a volver a aumentar los aranceles. Sí. Entonces, entregaste a Embraer y te aumentaron aranceles. Otra vez los aranceles igual. Entonces, ayer igual se confirmó que le iban a dar marcha atrás. Los aranceles. De hecho, lo confirmó en un video ayer a la noche Bolsonaro con Araújo. Igual la situación es de debilidad, porque vos ya entraste. Claro, el otro ya negoció, como dice, ¿cómo me volvés a poner en cuestión si yo te... Y lo que sí también está en discusión, quizá ahí no lo leí esto, yo intuyo, porque cuando se vende Embraer a Boeing, los militares, este sector, impiden que se venda la parte militar de Embraer. Le venden nada más, bueno, entregamos la parte civil, pero no la parte militar. O sea, podríamos decir que Brasil sigue siendo un país porque tiene esta facción del ejército, más o menos. Sí, sectores, bueno, la Confederación Nacional de la Industria, si bien en un sector es la burguesía paulista, la FIESP, la más concentrada, todo lo otro es más pequeño y son más industrialistas. Y son, por ejemplo, los que defienden el Mercosur, porque ellos exportan, entre otras cosas, en gran medida el Mercosur. O sea, si dentro de Brasil hay una disputa importante, que se nota, se expresa en la diferencia entre Mourão y Bolsonaro. Sí, grande. Y eso, digo, para ver el mapa regional más complejo que hay. Porque uno puede decir, bueno, en Brasil está Bolsonaro, no se puede hacer nada. Y todo viste anticipado. Y yo discutía, me cansé de discutir, y digo, no, guarda, porque Bolsonaro no está expresando todo el poder. Todas las cosas que quiso hacer Bolsonaro, grosas así, no acordaron. Con lo único que acuerdan Bolsonaro, Mourão, el establishment, es las reformas para flexibilizar fuerza de trabajo, para previsionar... Y la persecución al PT. Claro. Y ahí hay un acuerdo. Sí, de hecho, hacer una nota muy interesante de Ignacio Pirota, que suele colaborar también con Resumen en Perfil, la escribió, que cuenta cómo los números de la economía que mostró en este año Bolsonaro como números que van mostrando cierta recuperación, en realidad está todo basado en los empleos precarizados de la reforma laboral que se aprobó durante la etapa de Temer, y que inclusive hay hay una figura que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero que es yo sacándome el monotributo y poniéndome un emprendimiento que no se sabe bien cuánto me va a durar, y eso aparece como reactivación económica, digamos. Entonces está bueno eso para entenderlo, porque ahí hay un consenso muy fuerte de seguir bajando los derechos laborales, ¿no? El costo laboral, y mostrar que ahí hay cierto nivel de recuperación que en realidad no son. Y eso está empezando a entrar en crisis, incluso en algún sector de establishment, que ven que esa salida neoliberal, aunque un poco menos periféricas y conservando algunas capacidades nacionales, no destraba la economía. Y entonces está empezando a generar un problema ese problema. Si uno agarra los BRIC, los más débiles, y sacando China, que ya es otra cosa, ¿no? Sí. Ya no es un emergente, ya es un dominante. Sí. Claro. Toda la crisis que arranca en 2014-2015, con la caída de los precios de los commodities, pero también con una fuerte embestida del norte global sobre estos emergentes y tratar de disciplinarlos. Todo esto que ahí arranca un ciclo económico muy negativo. Argentina, Brasil, Turquía, Rusia. El único que rebota es Rusia. El único que sale de ese atolladero a partir de 2018. A pesar de que es el que tiene más sanciones y todo. Con sanciones, claro. Y sale en gran medida porque fue el que más agudizó una política industrialista nacional
y de alianza con China. O sea, como dos pilares, ¿no? Mm. Una fuerte política industrialista nacional, está bien, hagamos sustitución de importaciones, sin la Y locura. consolidar la Unión Euroasiática. Exacto. Consolidar Bielorrusia, Kazajstán, Uzbekistán. Es como si yo diría acá, consolidar el Mercosur, Claro. hacer un fuerte programa industrialista nacional de apoyo al mercado interno y en alianza con China, Rusia, hasta incluso con los europeos, algún sector, para no estar articulado, no estar aislado y aparte asegurar compra de commodities y la posibilidad de desarrollo. Pero el único que rompe, todo lo demás caen. Claro. Y Gaby, sumado a esto, y a lo que decías hoy, que desde Latinoamérica hay que dejar de mirar a estos modelos hegemónicos en decadencia y empezar a mirar a esto Asia-Pacífico en desarrollo, estas naciones en desarrollo. ¿Hay alguno de los países de Latinoamérica que haya mirado, haya tomado nota un poco y haya aplicado esas teorías de esas políticas de desarrollo no tan dependientes de los commodities y un poco más apuntadas a la tecnología y la industria? Bueno, en realidad ese nacional desarrollismo es un invento latinoamericano también, que después toma Asia-Pacífico con el modelo Asia-Pacífico. Implementamos en los 50, 60 Sí. nosotros y fracasamos. Pero fracasamos porque perdimos Perdimos la guerra. la política, la Sí, guerra, sí. el enfrentamiento. ¿Viste? A veces uno dice, no, el modelo ese entró en contradicción en los 70, no funcionaba en los 70. ¿Qué no funcionaba en los 70? Si nosotros teníamos un PIB per cápita en Argentina que era igual que el de España y ahora tenemos un tercio. Claro. O sea, no es que, como todo modelo tenía falla, tenías el tema de la restricción externa y sobre todo tenía un problema de escala. Si no consolidabas un Estado continental o una estructura política regional, las escalas nacionales ya habían quedado perimidas. Claro. Pero yo creo que tiene mucho de eso. O sea, fíjense que nosotros en esos años, 40, 50, 60, el desarrollo tecnológico estatal por parte de Argentina fue infernal. Es decir, desde... Tecnología nuclear, Argentina, tecnología espacial. O sea, Claro. pusimos esto no se comenta mucho, pusimos un monito en el espacio, a fines de los 60. Sí. Volvió y murió en un zoológico en Córdoba. Pero fíjense, a ver, comparen al revés. Si vos comparás Argentina y China en los años 50, 60, China era la pobreza total, era comer arroz y Corea, y un bicicleta. país de Nosotros campesinos. ya producíamos vehículos, ¿no? Y automóviles y producíamos... Sí, aviones. Claro, es decir, acá hubo un modelo de desarrollo, pero ¿qué pasó para mí? Vos tenías ese fuerte modelo de desarrollo, te faltaba estos niveles de escala y de integración y de fortaleza político-estratégica común, y la retomada de la hegemonía norteamericana en la región, que empieza en el 54, después de la Guerra de Corea, y se consolida en los 70, también implicó, sumado al proyecto neoliberal, una involución periférica. Vos entraste en declive. Entonces, y se te traduce en todos los números. Si vos tenías 5% de pobreza en el 74, terminaste en el 2002 con el 56% de pobreza. Pero nadie lo retoma ahora en la actualidad. No hay ningún país de Y América bueno, Latina. el neodesarrollismo, por eso es neo, o nacional popular neodesarrollismo, yo le caracterizo al lulismo y al kirchnerismo, tiene matices de esto, retomó parte de esto, de estos cuestiones quizás de una forma más moderada, no tan radical, o no tan radical me refiero a la transformación estructural de aspectos fundamentales de la economía, pero sí decir, bueno, volvamos a financiar ciencia. Por ejemplo, Brasil con la ley de hidrocarburos que sanciona Lula en el año 2010, yo hice todo un trabajo de lulismo que se publicó en México, está todos estos datos así bien desarrollados, pero acá nombro una cosa más pequeña. Con esa ley de hidrocarburos de 2010 agarró la renta hidrocarburífera, que con el presal era cuantiosa, y la volcó mucho a ciencia, tecnología, desarrollo de nuevos materiales, desarrollo de la industria naval. La industria naval pasó de 2.000 trabajadores a 87.000. Entonces, y un proceso de complejización. Pasó a ser el país por lejos que más invierte en ciencia y tecnología, más del 1% del PBI. Argentina, que era el segundo, al mejor momento del kirchnerismo, llegó a 0,65, 0,60, más por ahí era el número. Ahora ya está en 0,4, o sea, lo desplomó el macrismo.
Entonces Brasil, está bien, no era el 2% que necesitas de investigación, en inversión en ciencia y tecnología para ser un país desarrollado, pero ya tenías el 1%. Es decir, y hubo un intento en ese proceso. Yo creo que bueno, es probable que ahora en Argentina Alberto vuelva a hacer ese intento neodesarrollista. Ya lo ves, lo primero que hace es cambiar los precios relativos a la economía, empezar a cambiarlos, retenciones por acá. Bueno. Y que en la región, ante el fracaso neoliberal, que es evidente y que va a ser más evidente en los próximos años, y que ya se evidencia en Chile, es probable que, salvo que se imponga de forma autoritaria, que no es un escenario a descartar, como decía Augusto, un neoliberalismo periférico en descomposición, pero autoritario, salvo que eso no triunfe, se va a volver a poner en marcha un modelo de desarrollo. Que creo que hay una diferencia, sí, hay dos diferencias sustanciales con el de Asia-Pacífico. Uno no es el de Asia-Pacífico, por historia, es intensivo en mano de obra. El nuestro tiene menos condiciones de hacer eso, podemos extendernos por qué, pero primero porque no tenés la cantidad de población que tiene Asia-Pacífico para hacer. Y el piso más alto. Exacto. Tenemos un piso más alto. Y dos, tenemos otros modelos políticos, ideológicos, culturales, que es muy importante entenderlos. No le puedes decir a una generación, ahí. como los chinos le dijeron a la generación del 70, no le puedes decir, sacrifíquense que sus hijos van a vivir mejor. Claro. A una generación le dijeron los chinos. Nos estamos sacrificando de hecho. Bueno, de hecho, ¿lo hacemos? Porque no nos queda otra. Desde otra perspectiva, Macri decía eso. Claro. ¿No? Digamos, el sacrificio de hoy es el bienestar de mañana, básicamente, ¿no? Sí. Cosa que en Argentina no es posible. No es posible, exactamente. Ahora, pensando en las fuerzas, ya para ir terminando, las fuerzas políticas sociales que tienen que ser protagonistas a la hora de pensar la reconfiguración de un modelo de desarrollo de esas características, digo, ¿cuál crees que es el estado de situación de cada una de ellas? En el caso de Argentina, bueno, el peronismo, existe el peronismo tiene la capacidad de unirse y ganar una elección como la que ganó, pero después tenés el PT que está de vuelta ahora con la figura de Lula recorriendo Brasil y pensando en las municipales del año que viene, que me parece que van a ser una primera foto de cómo está el estado o la relación entre la gente y el Partido de los Trabajadores, ¿no? Con Lula recorriendo y mostrándose mucho más radical que en otros momentos, cosa que es lógica. Después, digo, en Chile es más, no hay una fuerza política o un liderazgo concreto que puede llegar a, por eso temo por una salida autoritaria, porque digo, no hay una figura progresista, popular, nacional que pueda decir, bueno, es por ahí, tampoco en Colombia, digamos. Pero ¿cómo ves eso? Digamos, tal vez uno piensa en Brasil porque es el que puede permitir equilibrar un poco más el tablero, ¿no? Por estos lados. El lulismo para mí tenía muchas patas, pero sobre todo dos. La del PT, que es la de los sindicatos, el movimiento sin tierra, el movimiento sin techo, los movimientos sociales, que articulaban con el PT, no sin contradicciones, ¿no? Porque había muchas peleas, pero de alguna manera el PT expresaba en lo político, en lo institucional, a las fuerzas populares. O era la expresión más consolidada. Pero después tenías otro que era lo que era Temer, que de alguna manera expresaba todas esas líneas más neodesarrollistas de sectores de burguesía, de clases medias, Rodrigo Maya, más conservadores, bueno, presidente de la Cámara de Diputados. Rodrigo Maya, pero incluso varios de los que incorpora, Paulo Scaff, que después tiene buena sintonía con Paulo Scaff, digo quién es, era el presidente de la FIESP, la poderosa Federación Industrial de San Pablo. Bueno, tenía esa orientación neodesarrollista bastante fuerte, y incluso Dilma Rousseff venía de ahí. Claro. No venía de las alas populares, de izquierda, movimentistas del PT. Cuando ella asume el Ministerio de Energía, expresaba esa línea. ¿Qué pasa? Esa línea se partió en 2014. El PT quedó tensionado entre su ala popular y el ala neodesarrollista, llamémosla, o el ala de la burguesía interna, que era lo que expresaba Temer. Y bueno, eso se parte porque empieza a haber dos programas, porque aparte de esos sectores neodesarrollistas empieza a decir, bueno, hay que hacer ajuste. El tema que si hay
hay que ver si el calor de la crisis permite rearticular esa fuerza social o no. Si se vuelve a producir el giro que se produce en 1999 con gran parte de los sectores de la burguesía, del establishment, de los cuadros neodesarrollistas que empiezan a ver la salida de Lula como una salida posible frente a la debacle neoliberal. Esto ya empieza en el 99. Sí, ¿Hay signos de esos en el primer año de Bolsonaro? ¿O en estos No, años de Temer? todavía no. Lo que sí veo es que empieza, es esto, en realidad, como una posición intermedia. Bueno, todavía apostemos a Murao y dentro del bolsonarismo a bloquear el entreguismo más duro, el alineamiento a Washington más duro que perjudica nuestros intereses y hagamos algo más nacional. Y por un lado va el PT, tratando de fortalecer su articulación popular. Todavía no veo que esto se esté articulando. Puede pasar por ahí el calor de la crisis, puede pasar como pasó en el 99. No por nada, el vicepresidente Lula fue Alencar, un empresario de Minas Gerais, también un importante dirigente de la Confederación Nacional de la Industria. Estaba expresando un poco esa alianza. Todavía no la veo, porque todavía esos sectores de burguesía siguen pensando que es necesario la reforma laboral, previsional, todas esas reformas más antipopulares. Entonces, bueno, ahí hay una dificultad, una imposibilidad. Pero, a ver, la crisis puede acelerar mucho. Eso por un lado. Y después, coincido en la imagen que vos dabas de Chile. Si Chile no, hay una crisis orgánica profundísima, una protesta generalizada, una situación casi insurreccional, permanente, pero todavía eso no tiene una política y no tiene una estrategia. El régimen que entra en crisis tanto la fuerza centro-derecha como la centro-izquierda, que eran parte del régimen. Por eso yo nunca puse, como otros, a Bachelet como parte de la ruptura del neoliberalismo. En todo caso es un matiz progresista, pero dentro de un régimen neoliberal, un régimen que ahí no se ponía, no se tocaba los alineamientos geopolíticos, la inserción de Chile en el mundo, su modelo de desarrollo económico, no se tocaba nada, se decía, bueno, demos más becas para que los que puedan estudiar la gente, o sea, no, había más sensibilidad social. Pero ahora está cuestionado entonces la centro-izquierda y centro-derecha. Hay que ver qué madura ahí. Hay que ver qué madura. Yo creo que lo importante ya lo tenés, que es que hay un sujeto que empieza a discutir el régimen y dice hay que ir a otro lado. Hay que ver si ese sujeto se puede dar una dirigencia y una estrategia. Entiendo que necesariamente eso en un año vas a empezar a tener algo. Con parte de la vieja dirigencia y con parte de nuevos emergentes. Creo que vamos a ver algo de eso en la discusión por la nueva constitución. Porque aparte de ahí, muchos de los sectores populares van a participar y creo que ahí van a madurar. Después en Colombia está la figura de Petro, que es un aglutinador. Sí. Bueno, hasta ahí, ¿no? Con sus contradicciones. Pero que marca mucha diferencia con, por ejemplo, Claudia López, la flamante alcaldesa de Bogotá, sí. Digamos, como que es una figura que aglutina, pero que también divide. Entonces, sí. Como que no termina de ser la figura que se piense para un recambio de esa categoría, pero tiene un capital, claro. Tal vez, de la última elección. Claro. Sí, no. Todavía no hay en Colombia, digamos, esa figura. Siempre yo creo que la figura es lo último que aparece, sí. No lo primero. Porque, viste, uno tiende a pensar el poder al revés. Bueno, hay una figura que nos organiza. No, es un proceso de síntesis. Veamos Alberto. La última elección, claro. Yo para explicar, por ejemplo, lo de el albertismo y lo escrito también, digo, para mí, diciembre de 2017 en Argentina entra en crisis el programa neoliberal periférico. Porque estalla, ¿no? En el Congreso cuando se quiere aprobar la ley previsional, pero que también o sea, el macrismo mostró sus cartas, una reforma impositiva, laboral y provisional bien regresiva, que después no pasaron, pero bueno, estalló. En 2018, en febrero, con el 21F y el proceso de aglutinación de las fuerzas populares, empieza a haber un momento, una madurez político-gremial, o sea, se pasa de una resistencia gremial al neoliberalismo por sectores, a un cuestionamiento político-gremial. Es decir, todos nosotros estamos contra ese programa neoliberal porque nos perjudica, contra el poder financiero, sí, hay una
un contra quién y un contra qué común. Y me parece, eso va madurando y va presionando hacia la política. Presiona el kirchnerismo, presiona el peronismo, esa unidad popular, ese núcleo popular que empieza a incorporar cada vez más sectores de pymes perjudicadas, y ahí se articulan fuerzas políticas, Se reconstruye una alianza. derechos humanos, hay articulaciones con el movimiento feminista que también emerge ahí, sobre todo con sus líneas más nacional populares. Bueno, todo eso madura y presiona a la política. Y bueno, después decanta una unidad. ¿Cuál era la fórmula que había que resolver? ¿Cómo se unificaba kirchnerismo con el resto del peronismo no kirchnerista? Sí. Más otras fuerzas radicales, progresistas, pero sobre todo era eso, ¿no? La gran fórmula a resolver. Pero en un momento se empieza a decir que eso hay que resolverlo. Bueno, se empieza los diálogos Máximo Massa. Un cafiero sonaba, siempre sonaba la siempre, persona de que la unidad. cafiero en el fondo. Y bueno, No, inclusive ahora hay una reivindicación del proceso de Duhalde de 2002. Claro, es que bueno, vuelve eso. La idea del cuarto peronismo empieza, ¿no? Nadie habla de que hasta el 2011 era la alianza que se mantuvo, aún sin Duhalde, pero una articulación. Y bueno, yo creo que... Y después surge Alberto. ¿Pero quién se esperaba a Alberto Fernández? No sé, nadie. Entonces lo que hay que ver... Es una lucidez política de Cristina. Claramente. Que parte de la madurez de la dirigencia. Y decir quién, bueno... y de los cuadros estratégicos que... Obviamente, una lucidez impresionante, una jugada impresionante, pero que, digo, expresa de última vez a la capacidad del dirigente, claro. Leer el momento, leer la jugada, leer por dónde va la cosa. Y ella la leyó extraordinariamente bien y encontró la figura. Pero a mí me parece que nosotros tenemos que ver en cada país entonces estos momentos previos, que decíamos, para ver después qué es lo que emerge. Entonces, como que en toda América Latina... Si uno se corre nada más del mapa institucional y ve todos estos procesos más de abajo o más complejos del Estado también, ve que en todo se está madurando mucho de lo popular. Sí. Entonces, y por eso también la reacción conservadora, porque ellos entienden que eso lo tienen que empezar a cortar de cuajo, como los... Bueno, en el caso de Bolivia, Andrónico Rodríguez se pensaba para el 2025 y ahora tiene 30 años y lo están instalando para ser candidato ahora, ¿no? En Ecuador metieron en cana a todas las segundas líneas de Rafael Correa, Paola Pavón, Gabriela Rivadeneira, tuvo que exiliarse. Un claro ejemplo de una vía autoritaria consolidándose. Gaby, bueno, podemos quedarnos una hora más charlando, ¿no? Pero bueno, tenemos que cortar. Gracias, como siempre, por haber venido. Y recordá el libro que escribiste. ¿Está en las librerías de acá para comprar o todavía no? Mira, la vi que estaba en el Gran Pez, una librería de acá de Mar del Plata. Y también, digo, porque nosotros es una política de la casa, porque es un libro producto de una editorial universitaria, está gratuito por internet. ¿Dónde lo podemos descargar? Se puede descargar en Memoria Académica de la Universidad Nacional de La Plata. Bien. Y se llama Geopolítica y Economía Mundial, el ascenso de China, la era Trump y América Latina. Ahora lo vamos a linkear en las redes sociales para que lo descarguen. Totalmente. Buenísimo. Gracias, Gaby, como siempre. Bueno, muchas gracias. Un gustazo. Gabriel Merino, investigador de CONICET, docente de la Universidad Nacional de La Plata, académico, analista, un amigo además de Resumen del Sur que siempre viene para darnos unos minutos largos de debate sobre lo que pasa.